una situación crítica donde ha impactado mucho el tarifazo, donde ha impactado mucho la devaluación, donde las familias tienen menos recursos y está clarísimo. Vamos, la pobreza no tiene un nacimiento en la Argentina en diciembre, lamentablemente, digamos. Estos nuevos pobres y además la situación en general de la sociedad es producto un poco de las políticas que se han venido aplicando. Ha habido una inmensa transferencia de ingresos de un sector, digamos, clase media, trabajadores, pequeños y medianos empresarios, a los sectores más concentrados de la economía, específicamente el sector primario concentrado y también el sector financiero. Es una seria preocupación acerca de lo que han sido los aumentos de los servicios, dio vuelta a nuestras estructuras de costos. Aquel que importa mercadería tenga mucho más margen, ¿no es cierto?, para poder poner un precio. Hoy las instituciones gremiales empresarias estamos de pie. El dato es sin ninguna duda que en la Argentina no es que hay 4 millones más de pobres. El dato es que en la Argentina hay 15 millones de pobres. Es una cosa que en alguna oportunidad yo le había hablado con el actual presidente cuando él era jefe de gobierno de la ciudad y luego de las elecciones del 2013 me pidió una audiencia, me vino a ver y charló conmigo estas cosas y me planteaba que si yo quería pasar la historia tenía que adoptar estas políticas de, por ejemplo, reducir un 5% de las retenciones a la soja, eliminar las retenciones de la carne, del trigo, del maíz. Y yo le decía que en realidad creía que ese desfinanciamiento del Estado no solamente iba a impactar también en los ingresos y recursos del Estado, sino que también iba a impactar en determinados sectores de la producción, ¿no? Y la producción primaria también, como es el caso de tambos, el caso de porcinos, el caso de agrícolas. Pero bueno, son ideas que obviamente están convencidos de que por ese es el camino y bueno, lo siguen adelante y creo que con los resultados que tenemos hoy, que obviamente los paga la sociedad, ¿no? Si la pobreza hay que medirla en función del impacto de tiempo, no sé, digo, los 15 millones son tan importantes como los 4, me parece, o los 11 son tan importantes como los 4. Sí, claro. Digo, el dato acá que es relevante es que un ciclo que se supone que ha sido beneficioso para el país, no pudo vulnerar una barrera que es que tenemos, hasta diciembre teníamos 11 o 12 millones de pobres en la Argentina. Tampoco vamos a hacer un inventario de pobres, a ver si son 11, son 12, son 4. Lo cierto es que notorio, notable nivel bajo, ha bajado el nivel de calidad de vida de la sociedad de los argentinos. Las facturas imposibles. En la Patagonia, por ejemplo, estamos esperando todavía las facturas de gas, no llegaron, pero estamos hablando de que aquí en provincia de Buenos Aires, gente que por allí pagaba 800 pesos de factura de gas, se fue a 7.000 pesos y gana 14.000 de salario. Entonces, realmente es muy impactante. Las tarifas han aumentado más de 400%, por lo cual se hace muy difícil. Ya muchas cosas que eran gratuitas ya no se pueden sostener. Nosotros estábamos pagando 2.900 pesos de luz y nos están viniendo entre 13 y 14.000. El agua pagábamos alrededor de 3.000 pesos, ahora nos fuimos a 12.000 pesos de agua. Es una pena, a mí realmente, yo no voy a hacer lo que hicieron conmigo cuando fui gobierno, que cuando había dificultades era como que se exacerbaba y se ponían contentos porque si le iba mal al gobierno se daban cuenta que le iba mal a la gente. La verdad que yo no quiero que le vaya mal al gobierno, sinceramente. Eva Sacco es del Instituto de Economía Popular, CEPA, y Eduardo Chávez Molina es sociólogo del Instituto Gino Germani. 5 millones más de pobres, 4 millones más de pobres, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, nosotros tenemos mediciones, sí, que tenemos en la ciudad de Buenos Aires y lo que es el AMBA, el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, que son 24 partidos, más lo que es La Plata, Gran La Plata y Zárate Campana, 1.700.000 nuevos pobres. Si nosotros proyectamos eso a nivel nacional, suponiendo que el resto del país tiene el mismo comportamiento, nos da un total de 4,5 millones más de nuevos pobres. Igual esto hay que tomarlo con pinzas porque sabemos que el resto del país no se comporta igual. La zona del NOA y del NEA estructuralmente sí tiene más cantidad de pobres, al contrario pasa con la zona patagónica. Sí. Además de eso, hay un proceso que implica mayor vulnerabilidad a ciertos segmentos sociales que a toda la población, ¿no? Por ejemplo, los más beneficiados de los últimos 12 años en general fue el sector formal. Aquel sector que tenía paritarias, que podía presionar en la puja distributiva en mayor medida,
¿no? Salvo el año 2011, prácticamente todo el resto de los años, el salario vía paritaria le ganó a la inflación, ¿no? Eso está estudiado por la metodología que ustedes quieran, desde pesos deflactados a dólar PPA del Banco Mundial. Y 2014, ¿no? De la devaluación 2014, pero no se pierde tanto. No es se decir, pierde. Cuando lo evalúas con pesos deflactados o dólares PPA, no hay tanta pérdida. Lo que impacta ahora son dos cosas, ¿no? El aumento de la pobreza, por un lado, producto del impacto inflacionario, en primer lugar, y luego la devaluación. Y el tercer punto es que en los procesos de negociación colectiva solamente participa los que están asalariados formalizados, ¿bien? Es decir, todo lo que son cuentapropias y los que son trabajadores en negro no logran por lo menos solventar algo de sus ingresos. Sí, agregando algo a lo que está diciendo Eduardo, nosotros lo que vemos es en noviembre, ¿sí? El impacto de la devaluación es muy fuerte sobre el precio de los alimentos básicos, que eso es lo que determina la indigencia, que es un número también al cual hay que prestarle mucha atención, porque la indigencia lo que nos está diciendo es que la gente no tiene para comer. Nosotros tenemos 12.500 nuevos indigentes, ¿sí? Un porcentaje que fue el 5,71% al 7,89% de indigencia, un aumento de 3 puntos porcentuales. Esa es gente que si no tiene apoyo, por ejemplo, de familiares o una red de contención, no puede consumir las calorías diarias y... Se cayó del mapa. Se cayó del mapa. Pregunta para los dos. Decía, la primera persona, se lo escuché decir en el año, no debe ser la única, Daniel Arroyo, del Frente Renovador, me había explicado en su momento que vos tenías 35 puntos de informalidad, como decía Eduardo. Que esos 35 puntos que antes se sostenían vía changas o vía ese tipo de cosas, ahora que el consumo cayó tanto y la actividad cayó tanto, les cortaste el hilo y eso se pueden caer rapidísimo a la pobreza. ¿Comparten esa visión? ¿Creen que es parte de este proceso lo que estamos viviendo o hay otra explicación? Sí, yo creo que ese es el primero, ¿no? Todo el sector desprotegido del Estado, ¿no? O desprotegido de las negociaciones colectivas, trabajadores en negro como cuentapropias informales, son los primeros que caen, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos un pasaje de 15 puntos más o menos de crecimiento de la pobreza, se debe principalmente a ese sector, ¿no? Que no logra mejorar sus ingresos vía paritaria porque no las tiene. Exacto. ¿Bien? Después, en otra instancia, es los salarios que no logran superar el techo inflacionario. Entonces, tenés una paradoja, que es el crecimiento de la pobreza con cuentapropias, ¿no? Y trabajadores en negro, pero también empleados formales. ¿Y cuál es la paradoja? Trabajar y ser pobre, ¿no? Fenómeno que no se había visto en los últimos años. ¿Ustedes detectan trabajadores formales, perdón, Víctor Hugo, que sean pobres? Sí, nosotros lo que detectamos es que hay un aumento importante en lo que es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la gente, los hogares que tienen un ingreso que es un 10% superior a la línea de pobreza, ¿sí? Que no son pobres, pero que tienen una alta probabilidad de caer en la pobreza. Tenemos 4,62%, ¿sí? Versus un 3%. Es un aumento también importante en la vulnerabilidad, ¿sí? Gente que puede caer. Sí. ¿Y cómo se estudia? Hubo muchos factores, por supuesto, no es unicausal, sino multicausal este número, esta cifra importante de gente que cayó en la pobreza. Pero si tuviesen que ponderar los tarifazos, la inflación que sigue en aumento, la desprotección por parte del Estado de algunos planes que empiezan a dejar de existir, ¿dónde pondrían el foco? ¿Qué es lo que más provoca este aumento de pobres en la Argentina? Mira, la primera etapa, a ver, Eva, a ver, contesto yo primero. La primera etapa, que me refiero hasta el 30 de abril, es el proceso inflacionario, ¿no? Devaluación, proceso inflacionario. A partir de mayo viene, por un lado, un proceso relativo de protección de los asalariados formales que mejoraron relativamente sus ingresos vía paritarias, en cuotas, porque no fue directo. ¿Se entiende? Los 25 a 35 en promedio es en cuotas. Esa cuota es rápidamente, entre comillas, carcomida por el impuesto del tarifazo. En números absolutos, un trabajador aumenta 2.000 pesos su ingreso. Ese es el promedio, ¿no? En términos absolutos. Son los 2.000 pesos que aumentó la cuenta de gas, de luz, ¿no? y de agua. Sí, yo básicamente diría que tenemos el impacto de la devaluación, que justamente como cualquier medida compensatoria de la devaluación que podía haberse implementado, podemos después discutir si política, desde el punto de vista de la política económica está bien o mal, pero la
La cuestión observable y descriptiva es que esas políticas compensatorias, le hace como precios cuidados, por ejemplo, o aumento de algún plan o de algún plan nuevo, apenas haya una devaluación, desaparecieron, ¿sí? Claro. Entonces ese impacto de los precios pasó directamente a carcomer el poder adquisitivo, sobre todo de las clases más bajas, ¿sí? Que gastan una mayor proporción de su ingreso en alimentos. Y después, claramente, lo que está diciendo Eduardo, el impacto del tarifazo que se empieza a vivir a partir de abril, que eso carcome a las clases medias. Pensá que antes el impacto de una tarifa eléctrica era de aproximadamente el 1% del presupuesto familiar. Ahora pasa a ser entre un 5 y un 10. Pasas de 80 a 800 pesos. Claro. Así que, bueno. Estamos en presencia de una fábrica de pobres, así como están las cosas en consumo. Una verdadera fábrica de pobres. Es decir, nada se está produciendo más fuerte en la Argentina que pobres. Sí, lamentablemente es una situación que puede empeorar incluso. Y acá no es una reflexión catastrófica ni apocalíptica. ¿Por qué? Nosotros pensemos que es un umbral de pobreza, ¿bien? Un umbral que pone un límite, matemático inclusive. La población en general, la inmensa mayoría de la población está muy cercana a ese umbral. ¿Se entiende? Es decir, si se mantiene este estado de situación inflacionaria y regresión del salario, hay un 20% de población que puede caer rápidamente en pobreza. Estamos hablando de meses. A mí lo que me preocupa a nosotros, lo que medimos también, por lo que yo hablé con vos, están midiendo pobreza de ingresos. ¿Sí? Y el tema, ¿sí? Por uno más o menos analiza otra situación similar, crisis del 2001, y uno analizaba una situación de deterioro social mucho mayor. ¿Qué es lo que pasaba? La gente ya no tenía riqueza acumulada, no tenía un plasma para vender, no se podía endeudar, no podía pagar con la tarjeta, ¿sí? Y entonces el impacto fue muy rápido y muy directo. Yo lo que también me preocupa es qué es lo que va a pasar, ¿sí? Porque estos ingresos, el ingreso es algo que se genera mes a mes, la riqueza acumulada, ¿sí? No riqueza muchísima, una tele que puedes vender. ¿Qué es lo que va a pasar cuando este aire que por ahí la gente tenía, porque no había una degradación tan grande? La famosa herencia, ¿no? Digo, de consumo que vino como las brasas en el asado. Exacto. Ahora, les pregunto, me pongo en funcionario del gobierno nacional y te digo, nosotros Primero te da un gran ataque de vergüenza frente a lo que estamos describiendo en este momento. Si vas a cumplir ese rol, hacelo con el rostro enrojecido. No sé, Víctor Hugo, no sé si se percibirá al aire, pero te digo, tarifa social, algunos planes que como de insumo blando, creo que le llama el Ministerio de Desarrollo Social, a los barrios más periféricos de la provincia de Buenos Aires, los sectores vulnerables. Inyección de guita vía deuda al consumo y la reactivación de obra pública. Cayó la inflación por la caída del nivel de actividad. Lo peor ya pasó. ¿Qué me dicen ustedes sobre eso? Depende. Sí. Adelante, Eva. En realidad yo te diría que depende. Si el gobierno actual logra mantener más o menos la situación, pasar el temporal que está pasando, sosteniendo el tipo de cambio, yo creo que es posible que nos estanquemos en este nivel de pobreza. Puede ser que aumente un poco, pero no va a llegar a mayores. Ahora, si hay una nueva evaluación, esto pasa directamente a precios, porque con la liberalización del mercado, lo que pasa es que la devaluación pasa a precios de alimentos. Yo les agradezco muchísimo. Sí, Eduardo, cerramos. No, lo único que quería plantear era, fíjense que hay un aumento de pobreza, pero mucho mayor que el aumento de la indigencia, ¿no? La indigencia son calorías mínimas necesarias. El impacto de que no aumente demasiado la indigencia son los programas de transferencia de ingresos generados a través de la asignación familiar universal, ¿no? Eso, exacto. Lo que se ha deteriorado enormemente es la calidad de vida de la gente. Para hablar de... en este momento la gente el año pasado, hace 2 años, hace 3 años, estaba pensando a dónde iba de vacaciones. ¿Qué era lo que iba a hacer con su vida? Qué gusto pequeño, de pobre, de gente de clase media tironeada para abajo. Qué gusto se podía dar. ¿Con quién se iba a reunir el fin de semana? ¿A quiénes se iba a invitar a comer un asado? Bueno, olvídense, de vacaciones, los hoteles de 5 y 4 estrellas están desprovistos de reservas. Olvídense de ese tipo de reuniones. El que hoy día hace un asado ya no se sabe de qué quiere presumir. El que invita a 8 o 10 personas a su casa. Sí, antes la gente revoleaba la llave de un Mercedes-Benz para darse dique.
y ahora te invita a un asado. ¿De qué la va este cuñado que es capaz de invitar a un asado? Te quiere mostrar que es pura prosperidad. Es una verdadera pena lo que está sucediendo en ese sentido. Lo que decae en primera instancia es la calidad de vida de la gente y después vienen los temas peores, como por ejemplo la violencia, no por la pobreza, sino por la tremenda desigualdad. Recuerden esto, lo vamos a desarrollar en la semana. El año 2002 es el año de mayor cantidad de crímenes en la historia de la Argentina. 4.600 crímenes. Usted dirá, ¿y cuántos hay ahora? 2.800, 2.700, en todos los años de la década pasada. Fíjese la diferencia. ¿Por qué tantos crímenes? Porque la pavorosa desigualdad neoliberal arrojó a ese tipo de delitos de quienes, totalmente postergados, terminan generando formas de violencia que superan la media que tiene cualquier sociedad capitalista. Eva, muchas gracias, Muchas gracias a por ustedes. esta participación, no será la única. Eduardo, muchas gracias.